Buenas tardes a todos. Estamos hoy con Emilio Carrillo, Manuel López. Yo creo que no tengo que hacer introducción de quién es uno, quién es otro, porque los conocemos muchísimo por su trayectoria, pero además es que acaban de hacer el primer Congreso Internacional de Conciencia y Sociedad Distópica. Así que hemos tenido la oportunidad de tener un panel maravilloso con unos ponentes excepcionales y me gustaría que Emilio y Manuel nos comenten un poquito. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas Hola, Leonor. tardes, Un abrazo fuerte. Muy bien, igualmente. ¿cómo ha ido ese congreso, chicos? Que sé que habéis trabajado muchísimo. Bueno, primero vino el libro Conciencia y Sociedad Distópica, que me leí de arriba abajo, no en diagonal, como leo muchos, sino de arriba abajo, porque me pareció excepcional y como decía el libro al final lo presté a otra persona. Y después vino este congreso donde habéis tenido, me parece que eran 6 secciones y cada una de ellas, en cada persona de la sección entrevistaba a otras tantas, así que al final os habéis juntado con cuantísima gente. Cuéntanos un poquito, Manuel. Bueno, el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica arrancó en el año 2008. Fue Emilio quien bueno, coordinó la creación del grupo, del proyecto, y inicialmente no había intención de hacer un congreso, sí de hacer un estudio profundo acerca de muchísimos artículos, entrevistas y material de personalidades de todo el mundo acerca de las problemáticas en todos los sectores y niveles para analizar la distopía en la que la humanidad y el planeta está ahora mismo. Y bueno, después de que se publicara el libro a principios del 2020, inicialmente se iba a publicar en marzo, pero surgió el tema de la pandemia y bueno, unos meses después ya salió el libro con el capítulo extra del coronavirus, estudio del caso, y a partir de ahí fue cuando ya planteamos la posibilidad. Bueno, fue Emilio, o entre todos, el equipo al completo, decidimos de hacer algo más que fuese interactivo incluso, pero bueno, hicimos finalmente un congreso online que se desarrolló durante el mes de noviembre y bueno, tuvo mucha participación. Quizá Emilio tenga más datos que yo y pueda compartir más sobre esto. Sí, efectivamente, Leonor, tal como ha comentado Manolo, el Congreso ha sido una especie de cierre de una primera etapa del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que es un proyecto de investigación que se desarrolla teniendo como telón de fondo lo que es una metodología académica, ¿no? de barajar una hipótesis inicial y a partir de esa hipótesis inicial ir viendo si se confirma o no por la realidad. La hipótesis con la que arrancamos en ese año 2018, al que ha hecho referencia Manolo, tiene que ver con el hecho de que nos demos cuenta o no, estamos en medio de una distopía y que lo que consideramos normal realmente es una situación distópica. A partir de ahí, las investigaciones que hemos ido llevando a cabo dieron lugar a la página web, que por cierto está a disposición de todo el mundo, Conciencia y Sociedad Distópica, la página web sociedaddistópica.com. Ahí se recogen trabajos de unos 100 autores, son 160 trabajos de un centenar de autores. Dio lugar al libro, que también ha comentado Manolo, y a partir de ahí pues vimos oportuno, como cierre de esa primera etapa, organizar un congreso internacional que ha contado con la asistencia. La verdad, Leonor, es que yo ya perdí las cuentas de las personas que se han inscrito y han participado. Han sido muchas miles, no sé si han sido 10.000, 8.000, 12.000, no lo sé, han sido muchas miles. Han sido también muchos ponentes, porque cada uno de los capítulos del libro dio lugar a una sección del Congreso y en cada sección del Congreso han tenido la amabilidad de participar un buen número de ponentes. Pero lo importante no es lo cuantitativo, siendo significativo lo cuantitativo, lo importante es lo cualitativo, ¿no? La cantidad de información, de reflexiones conscientes que se han aportado. Bueno, y a partir de ahí pues estamos ya inmersos en la segunda etapa del proyecto, que suponemos que dará lugar a un nuevo libro cuando corresponda e incluso a un nuevo congreso que, aunque no sea este año, posiblemente sí sea convocado para el año 2023. Así que disfrutando mucho, analizando mucho la situación en la que estamos y bueno, y viendo las dos partes que tiene esta especie de bastón, es decir, la distopía como la punta del bastón que nos hace daño, pero el bastón tiene una empuñadura, ¿no? Y la empuñadura es que todo esto está abriendo una preciosa oportunidad a la humanidad para ver las cosas con conciencia, para vivir cada vez más en coherencia con lo que realmente somos. Y esa es fundamentalmente la parte que ahora
en esta nueva etapa del proyecto queremos abordar, ¿no? La práctica de vida y la coherencia al hilo de vivir en coherencia dentro de este huracán en el que estamos, pero consideramos que sí, que se puede vivir en coherencia y en consciencia. Efectivamente, Emilio, y me encanta porque muchas veces estamos filosofando sobre lo que está sucediendo y me gusta que vosotros agarráis a la realidad por los cuernos y esta es la realidad que tenemos porque tenemos que saber en qué realidad vivimos, dónde estamos para poder trazar un mapa que recorrer, ¿no? Y por aquí podemos enlazar con el tema que nos ocupa hoy, el glocalismo, que me ha gustado mucho este vocablo, piensa y siente global pero actúa localmente. Entonces, bueno, para contarle un poquito a la audiencia, es un libro que se divide en dos partes. La primera parte la has escrito tú, Emilio, ¿verdad? Y la segunda parte la ha escrito Manuel. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco este libro porque es muy interesante y precisamente empiezas tú, Emilio, con el momento presente, el significado de este momento presente y el salto dimensional, ¿no? Hace un momento hacías alusión a que trae oportunidades esta situación distópica. ¿Crees que estamos preparados para dar este salto dimensional? El libro, Leonor, antes que todo hay que decir que es una idea, es una iniciativa de Manolo, a la cual yo con mucho gusto me sumé al hilo de su invitación y además no solamente me sumo con agrado y participé en la elaboración de la primera parte, ¿no?, del proyecto, ese primer libro, entre comillas, al que tú haces referencia, sino que además participo en sus fundamentos, ¿no?, porque lo importante son los fundamentos de lo que el globalismo significa. Porque viene al hilo de lo que ya venimos hablando, es decir, viene al hilo de tomar conciencia del mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos evidentemente es un mundo donde la globalización, con todo lo que conlleva, se ha asentado plenamente, con todo lo que conlleva, porque eso, el análisis sería demasiado largo posiblemente para este encuentro, pero la globalización conlleva muchas cosas y muchas de ellas tienen que ver con la distopía a la que hacíamos referencia anteriormente, pero también es verdad que abre posibilidades a la humanidad de evolución personal y colectiva en conciencia. Y en ese contexto de la globalización, la respuesta que sentimos que se debe dar desde un punto de vista, insisto, de conciencia, tiene que ver con el localismo. El localismo no entendido, ni mucho menos, como una visión miope de unos nacionalismos raros, ¿no?, de una especie de mirarse el ombligo, ¿no?, de los territorios y de la gente con un sentido extraño de pertenencia a un territorio. No, no, no. El localismo entendido como una respuesta de conciencia ante las grandes cuestiones que la globalización plantea y que pueden ser gestionadas siempre que los colectivos humanos nos pongamos en marcha de lo micro a lo macro, porque el localismo no significa que te quedes ahí, significa que también se mira hacia arriba, pero tomando como base la cercanía, tomando como base la proximidad, tomando como base desde el punto de vista de lo que puede ser la gestión de lo público, lo que es el colectivo más próximo y las decisiones que se toman democráticamente en el colectivo más próximo, pero también desde el punto de vista económico. Es decir, desde el punto de vista económico asistimos con la globalización a una especie de efervescencia, ¿no?, y del protagonismo inmenso de las grandes corporaciones, ¿no? Pero bien, ahí están. Y no se trata tanto de pelear con lo que es, sino decir, oye, y ante lo que está ocurriendo, ¿cómo yo gestiono mi vida y gestiono y oriento la vida en la colectividad en la que me encuentro de un modo distinto? Entonces la respuesta que nosotros damos es muy sencillo. Oye, ahí estará lo global, pero también está lo local. Y la forma de gestionar esa globalización pasa por un localismo que significa cosas prácticas, significa, pongamos por caso, el comercio de proximidad, ¿no? Todo lo que en la teoría económica y en la práctica económica se llama el desarrollo local, ¿no? Una cultura emprendedora que se asienta en bases de microempresas y de pequeñas empresas que surgen del tejido territorial, que tienen que ver con una forma distinta, ¿no? No tan competitiva, no tan la búsqueda del beneficio por encima de cualquier cosa, sino que tiene un componente humano, incluso dentro de la gestión económica, que no se pierde, ¿no? Todo ello es lo que tiene ahí como telón de fondo este globalismo, y lo que por mi parte corresponde ese análisis es un análisis que hago en la primera parte del proyecto, en el primer libro, de por dónde va la economía, por decirlo de alguna forma, analizando sus distintas fases históricas, desde el siglo XV-XVI, que se va forjando el sistema actual,
hasta llegar al momento presente, y ello no con una perspectiva, porque lo que tú has dicho es básico, no con una perspectiva teórica, generalista, ¿no?, o abstracta, sino es una perspectiva absolutamente práctica para el momento presente. Así que creo que he explicado brevemente lo que son unos fundamentos del proyecto, aunque repito, el impulsor del mismo, y por mi parte encantado de colaborar con él, ha sido Manolo. Sí, efectivamente, que ahora iba yo con una parte interesantísima del libro de Manolo, la política local, ¿no? Comienzas así, Manuel, con el libro 2 de este libro que está todo englobado en uno solo, hablando de la política local, y además me gusta porque al subtítulo piensa y siente globalmente, actúa localmente, le sumas actúa individual y grupalmente, ¿no? Así que ya hay ahí un aterrizaje, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Vamos a aterrizar, chicos, no podemos seguir filosofando y teorizando porque la vida es ahora y estamos en un momento bisagra de la humanidad, ¿no? Así que por eso me gusta mucho trabajar con vosotros, porque os veo, ¿no? Cada vez que pasan un par de meses digo, pero bueno, ¿por dónde va Emilio? ¿Por dónde va Manuel? ¿Por dónde va Martín? O sea, os veo que vais, que seguís avanzando y sobre todo seguís aterrizando esas ideas, ¿no? Entonces, si te parece, Manuel, podemos entrar un poquito en esta política local que comentas en tu libro y podríamos entrar precisamente en la preservación de la tierra y de la humanidad, ¿no? Con esta huella ecológica, este comercio justo, esto que nos adelantaba un poco Emilio. Bueno, pues en primer lugar quiero, antes de entrar un poquito en la política local y en la preservación de la tierra y la humanidad, que son las dos primeras partes de mi aportación al localismo, que bueno, como bien dice Emilio, esto surgió en determinado momento tras la finalización de mi primer libro, La huelga tranquila. De alguna manera el localismo le da continuidad. Y bueno, como tuve el privilegio y la fortuna de tener a Emilio como prologuista de La huelga tranquila, bueno, me atreví a pedirle la colaboración en compartir un nuevo libro, pero esta vez no el prólogo, no me conformaba con el prólogo, sino también le ofrecí escribir juntos y le insistí, sabiendo que él era experto en desarrollo local, a nivel de economía, como economista, le pedí que estuviese más vinculado al aspecto de la economía. Y bueno, después de pensarlo Emilio un tiempo, que me comentó, me confesó que ya sobre economía no escribía en esos momentos, pero al poco tiempo, a los pocos días, me dijo que sí, que evidentemente para mí fue un momento muy importante saber que iba a ir acompañado en este libro, que para mí era crucial, era el desarrollo de la semilla que planté en La huelga tranquila, y bueno, creció hasta el punto de que se convirtió en un libro después de muchos meses y algún episodio que ocurrió a nivel intermedio también, que hubo que paralizar el libro durante un tiempo, unos meses, y finalmente se convirtió en un libro de más de 400 páginas, sumando la parte 1 de Emilio y la parte 2 mía, ¿no? Y bueno, el término localismo era algo que cuando inicié el proyecto de escribir este libro, sin título, pues no sabía cómo iba a titularlo, ¿no? Y finalmente en una conferencia en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, escuché la palabra glocalización, cuestión que me llamó mucho la atención y sentí profundamente que glocalización o glocalismo podría ir perfecto porque sentaba un poco o abarcaba la cuestión de lo local que influía sobre lo global y viceversa, ¿no? Lo global sobre lo local. Total, que me pareció una fusión preciosa y buscando y navegando por internet me di cuenta que localismo era un término que ya llevaba muchos años funcionando y de hecho en Wikipedia aparece la globalización en los años 80 por prácticas comerciales en Japón. Y además este concepto ha sido utilizado por otros autores, principalmente, según mis investigaciones, por el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Lo que ocurre que lo que yo encontraba en localismo era muy limitado, era específicamente en el ámbito de la economía y para cuestiones muy concretas. Entonces, bueno, me decidí a desarrollarlo y ampliarlo y de hecho está en proceso de evolución, ¿no? De hecho, si hubiera que reescribir de nuevo localismo hoy, más de 10 años después, ya que se presentó localismo en noviembre del año 2011, o sea, han pasado ya algo más de 10 años. Si hubiese que reescribirlo, evidentemente, es mi intención también más adelante poder actualizarlo, ¿no?
Ya en su momento, cuando lo sienta, pues también le pediré a Emilio si su parte podemos entre los dos actualizarlo. Creo que tenemos material ambos para poder hacer algo que sea una especie de guía, ¿no? De hecho, de la parte segunda de mi libro saqué 2 guías. La primera guía tiene que ver con la política, la educación y la economía local, y la segunda parte tiene que ver con la preservación de la biodiversidad en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en la cuestión que me compartes y me preguntas acerca de la política local, aquí, después de tener bastante literatura delante en relación a la política, en determinado momento me topé con la figura de Blas Infante. De hecho, bueno, acudí a uno de los libros más importantes o conocidos del padre de Andalucía, como se le reconoce, que es Ideal Andaluz. Ideal Andaluz, de alguna manera, sienta un poco las bases de lo que Blas Infante en aquellos momentos, principios del siglo XX, añoraba como algo necesario de recuperar por los andaluces, más bien por todos los ciudadanos del mundo, entiendo yo. Yo sentía que lo que escribía Blas Infante no era solo para Andalucía, sino que era para toda la humanidad, tal y como aparece también en el himno de Andalucía, ¿no? Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Entonces, bueno, cuando me leí Ideal Andaluz, escrito por Blas Infante cuando era muy joven y presentado en el Ateneo de Sevilla a principios del siglo XX, bueno, me di cuenta que tenía que profundizar un poco más en ese sentido y, bueno, me inspiró muchísimo y me di cuenta que la política local debe de gestionarse de una manera muy consciente, por hombres y mujeres de elevada conciencia, con gran vocación de servicio y bajo un paradigma distinto al que actualmente funciona lo que denominamos democracia, ¿no? De hecho, bueno, aquí en política local hablo de pueblocracia en lugar de democracia, hablo también del Estado posibilitador matriarcal, lo de la matria, de hecho, aquí la inspiración la recibí a través de un buen amigo de Colombia, Robinson Alexander Devia, quien fuera candidato a la presidencia del gobierno de Colombia en el año 2010 a través del movimiento La Voz de la Conciencia. Entonces, a través de ciertos vídeos y de promoción en aquellos momentos de la candidatura de La Voz de la Conciencia, se hablaba de la matria Colombia. Sí, incluso salían imágenes como de una mujer embarazada, ¿no? Representando metafóricamente el parto de una nueva Colombia. Incluso, bueno, el emblema de ellos era la mariposa, ¿no? La transformación de oruga en mariposa. Entonces, bueno, esta cuestión de la matria, causalmente encontré un libro, buscando también algo de Blas Infante, encontré un libro de Francisco Gamboa Vera, Andalucía como matria. Es un libro que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí porque de alguna manera estaba muy inspirado en lo que también Blas Infante bueno, propugnaba a través de su ideal andaluz. Y bueno, la cuestión de la matria también contempla el aspecto femenino muy dejado de lado o pisoteado, negado, ninguneado por el exceso de lo masculino, ¿no? No solo en el ámbito de la política, sino en muchísimos otros ámbitos. Entonces le doy un papel fundamental, no solamente a lo femenino, sino también a la mujer. Evidentemente, el aspecto femenino está tanto en los hombres como en las mujeres. Todo lo que tiene que ver con la ternura, con el cariño, con la protección, con la creatividad. Y ese aspecto, bueno, entiendo que está más desarrollado, por lo menos en mi experiencia personal, en el ámbito de las mujeres. Aunque eso sí, hay mujeres que también tienen muy desarrollado lo masculino en exceso, pero bueno, el equilibrio es lo que tenemos que buscar. Pero evidentemente la falta de mujeres y representación en todos los ámbitos de responsabilidad, de alta responsabilidad, no solo en la política, sino en otros ámbitos, creo que la transición hacia un mundo global, hacia un mundo donde lo local y lo global se fusionen en una sinergia, lo femenino evidentemente tiene que estar muy presente y creo que hay una deuda histórica para con las mujeres
que entiendo como ideal el que debe haber una representación y es necesario que intervengan más en estos asuntos, ¿no? Bueno, en relación a la política local se puede hablar de muchas cuestiones, también de uniones conscienciales o uniones políticas en lugar de partidos políticos. El partido, ya la propia palabra lo dice, ¿no? Divide, de alguna manera confronta, enfrenta. Las uniones políticas serían más o menos organizaciones grupales donde puedan tener determinadas ideas o ideales y puedan acceder a la política también como movimientos y buscando en los otros movimientos, en las otras uniones, los nexos en común y los mínimos comunes para avanzar, no en criticar y ningunear lo que se hace en la política actual, sino buscar el denominador común para avanzar en lo mejor para el pueblo, ¿no? También hablo mucho en determinado momento de las monedas locales, de la economía local, de lo importante que es la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía de las relaciones comerciales a nivel local, en coordinación con otras comunidades autosuficientes. El tema de la autosuficiencia unida también está muy presente, basándose también en una carta universal, que en su momento descubrí, la Carta Universal de la Autosuficiencia Unida, que se ha ido actualizando año tras año, y que pone de relieve que las tecnologías al servicio de los ciudadanos y de las comunidades pueden hacer que esa autosuficiencia genere que desde lo local podamos proveernos de todo lo materialmente necesario para el ser humano. O sea, que sería prescindible lo que hoy hace falta para que de una parte del mundo a otro continuamente lleguen productos que las propias tecnologías al servicio de las comunidades autosuficientes podrían procurarnos a nivel de energía, de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Las impresoras 3D hoy día fabrican pues cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, bueno, son muchas cuestiones. Y en segundo lugar, la preservación de la tierra y la humanidad, que es la segunda parte de las tres partes que componen mi libro. La preservación de la tierra y la humanidad dio lugar a una guía para el siglo XXI acerca de la preservación de la salud de la tierra, ¿no? Porque si cuidamos de la salud de la tierra, estamos cuidando de nuestra salud y viceversa. Si cuidamos de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestro templo sagrado biológico, también estaremos cuidando del cuerpo de la madre tierra. De alguna manera, esas serían las bases, ¿no? Considerar a la tierra, a Gaia, como un gran ser que nos acoge a todos por igual, sin distinción de ningún tipo. Y bueno, de alguna manera consideraciones que tienen que ver con la huella ecológica, con el comercio justo, la vida sostenible, la inteligencia ecológica, en fin, hay una serie de artículos, pero hay dos grandes bloques en los que bueno, me centro principalmente, que es en qué podemos hacer individualmente y qué podemos hacer grupalmente. En estos bloques, bueno, pues hablan de muchas cuestiones que tienen que ver con el plástico, desplazarnos en bicicleta, otras formas de viajar, vestirse de verde, la dieta sostenible, el coche ecológico, la cosmética natural, en fin, ¿qué podemos hacer grupalmente? Pues así se vive sin comprar, ejemplos de cómo realmente hay lugares del mundo donde no es necesario utilizar ni el dinero siquiera, en mercados de trueque, de intercambio, bancos del tiempo, en fin, hay muchas cuestiones. Las cooperativas de consumidores, la banca ética, el ciberactivismo y las economías sociales, en fin. Y estos son los dos primeros bloques. Luego la tercera parte está aún por desarrollar porque de alguna manera es una parte para cerrar localismo que tiene que ver con los movimientos neopolíticos locales a nivel comunitario, municipal, provincial, estatal, de manera escalar desde lo local hacia lo global. Aquí, por ejemplo, no estaría, en aquel momento no contemplé la posibilidad de que existiera una especie de asamblea de la humanidad, que hoy día ya existe, ya se ha hecho un sorteo de la primera asamblea de la humanidad a través del proyecto Estado Universal, que en una actualización del localismo estaría muy presente, porque lo que es la elección de los ciudadanos a través del sorteo es algo que no contemplo en localismo, pero evidentemente es muy positivo el hecho de que se pueda aleatoriamente elegir a cualquier ciudadano
y luego ese ciudadano acepte voluntariamente poder estar en un tiempo haciendo labores de servicio público, ¿no? Y bueno, básicamente he hecho así una pasada por encima de todo lo que es mi parte correspondiente del libro y que, repito, estoy súper agradecidísimo a ti, Leonor, y a Emilio de que me deis esta oportunidad porque realmente os propuse este encuentro que me hubiese gustado que hubiera sido presencial, ya que la Huelga Tranquila, en su 10º aniversario en el 2010, pues presencialmente una amiga grabó una entrevista acerca de la Huelga Tranquila y mi idea era hacer también esta entrevista presencialmente, pero intuyo que se hará presencial más adelante cuando hagamos una actualización de, al menos es mi intención, y ya Emilio ya te lo diré en su momento, a ver cómo lo podemos actualizar. A partir de ahí, bueno, sí que me gustaría que presencialmente pudiésemos hacer esa presentación de la reedición de Globalismo. Muy bien, Manuel, pues por mi parte cuenta conmigo para ese encuentro en persona, cara a cara, oliendo piel y abrazando cuerpos, ¿no? Claro que sí. Que es lo que ahora necesitamos, ¿no? Muchas También. gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido interesantísimas las pinceladas que has dado porque realmente es que has escrito una guía para la nueva humanidad. Has escrito el manual que necesitamos ahora mismo. Y me resulta muy curioso, no sé qué pensará Emilio, ¿no? Pero me resulta muy curioso, Emilio, Manuel, que hayáis escrito este libro hace 10 años, 11 años, y de alguna manera los 2 años que hemos vivido de X, como que han precipitado que todo esto sea de absoluta y rabiosa actualidad y necesidad, ¿no? ¿No os parece? Yo realmente cuando vi las fechas, digo, bueno, pues es como que os habéis adelantado, bueno, era algo que por supuesto ya íbamos necesitando, pero a partir de estos 2 años noto que hay mucha más gente que en esa plataforma caliente están empezando a saltar y a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y desde luego la respuesta que yo les voy a dar ahora es leeros este libro de Emilio y de Manuel, ¿no? Porque aquí ahí están las bases de muchas guías para luego ir tirando del hilo. ¿Qué te parece, Emilio? ¿Tú crees que ha habido este salto gracias a estos 2 años? Estoy absolutamente convencido, Leonor, y esta reflexión mía la conoce Manuel, de que esta humanidad, que es una humanidad que está ya en transición hacia una nueva humanidad, esta humanidad que Jesús llamaba una generación humana, como le llamó Cristo Jesús, una generación humana que ya ha entrado en su recta final, para que surja la nueva, como sucede en las células, cuando una célula ya ha cumplido su función y, entre comillas, es vieja, el proceso vital hace que de la célula vieja salga una célula nueva. Para que eso se produzca en la célula vieja, tiene que haber fuerzas creativas con la suficiente potencia como para que la nueva célula sea una realidad. Por yemación, por mitosis, sea una realidad. Pues bien, mi convencimiento es de que esta humanidad en la que todavía estamos, que ha aportado mucho, aunque sus cimientos, sus pilares, tienen connotaciones claramente egoicas, egocéntricas, muy pensadas y muy identificadas con la parte perecedera del ser humano, no con la parte imperecedera que todos poseemos, con el nombre que cada cual le quiera dar. Esta humanidad que ha aportado muchas cosas ya es una humanidad que ha cumplido y ha aportado lo que tenía que aportar, ha cumplido su misión. Y no tengo duda de que ya hay una masa crítica, como se ha hablado coloquialmente, es decir, ya hay unas fuerzas creativas con la suficiente potencia como para que la nueva humanidad surja. Creo que estamos en un momento, por tanto, en el que yo diría que estamos como en una prórroga. Es decir, tengo la percepción de que habiendo las suficientes fuerzas creativas para constituir lo nuevo, es como si hubiera un gran pacto de almas entre todas las almas encarnadas en los seres humanos. Y ojo, en colaboración con la Madre Tierra y en colaboración con todas las almas grupales que están encarnadas en los reinos mineral, vegetal y animal, hay una gran especie de pacto para decir, bueno, vamos a prorrogar esto un poco más, a ver si más almas encarnadas en seres humanos se van sumando a esta nueva humanidad, se van sumando a este proceso creativo, de tal forma que no sean solamente espectadores, sino que sean semillas activas y participantes activos en la nueva humanidad. Tengo la percepción de que eso es así.
a partir de ahí, estas fuerzas creativas creo que impregnan la conciencia colectiva. En la humanidad hay un consciente colectivo, también hay un inconsciente colectivo, esa es la realidad. También un inconsciente colectivo que tiene su peso, sobre todo porque hay fuerzas que no son creativas, sino que son involutivas, que también pasa en las células, junto con las fuerzas evolutivas creativas. En ese momento de yemación, de mitosis, etcétera, también hay unas fuerzas retardatarias, por decirlo de algún modo, pero todo tiene su sentido en el lenguaje de la vida. Pues bien, esas fuerzas involutivas actúan fundamentalmente en el inconsciente colectivo, metiendo ahí una serie de parámetros que dificultan la toma de conciencia por parte de la gente. El miedo, la inseguridad, la inestabilidad, tiene mucho que ver con esas afectaciones y esas interferencias en el consciente colectivo. Pero hay, y es lo que realmente a Manolo, a mí, y yo sé que a ti, Leonor, nos interesa, hay un consciente colectivo. Un consciente colectivo que estamos alimentando entre todos. Un consciente colectivo que es tan maravilloso, que se nutre de cada pasito en conciencia que da cada ser humano. Es decir, cuando cada ser humano en cualquier esquina del planeta da un pasito en conciencia, eso inmediatamente pasa a la hucha, permíteme que sea ese lenguaje coloquial, ya que estamos hablando también de temas económicos, pasa a la hucha del consciente colectivo y expande el consciente colectivo. Y el consciente colectivo no significa que nadie haga el camino por ti, pero sí significa que favorece un viento que en lugar de ser en contra, es un viento a favor, con lo cual, aunque el camino lo hace cada uno, evidentemente se facilita. No es lo mismo tener el viento en contra del inconsciente colectivo que el viento a favor del consciente colectivo. Pues bien, todo esto que acabo de describir no es de este momento, es decir, no es del año 2022, viene de antes. Es verdad que conforme el proceso va desenvolviéndose, esto adquiere mayor carta de naturaleza, pero viene de antes. Ten en cuenta que ahí hubo una cultura que nos hablaba, la cultura maya, que nos hablaba del año 2012, ¿no? Como un momento en el que se pondrían en marcha en el contexto de la humanidad y por ciclos evolutivos que tienen que ver con la humanidad, con la madre tierra e incluso con el sistema solar, se pondría en marcha algo nuevo. Pues bien, glocalismo pertenece precisamente a esas fechas, ¿no? Son como los preámbulos de ese 2012, en donde yo creo que ya en la conciencia colectiva humana, de la misma forma que lo sintió Manolo, también aparecieron por muchas partes del mundo hombres y mujeres que empezaron a sentir esa necesidad, ¿no?, de aportar algo que rompiera los esquemas de esa generación humana que ha aportado, repito, le tenemos que tener el mayor cariño porque ha aportado muchísimo, pero ya está caduca. Y Manolo y otras personas en todo el planeta sintieron eso. Y entre todos empezamos a aportar. Ahora han pasado 10 años o más. Y lo que estamos viviendo, ¿qué es? Pues un poco más de lo mismo, pero cada vez con más claridad, ¿no? Parece también obvio de que en estos momentos el surgimiento de algo nuevo tiene mucha más necesidad a la humanidad de hace 10 o 12 años. Pero en cualquier caso es una dinámica que viene de ahí, Leonor, viene de hace ya tantos años. Sí, yo, comentaba hoy en las redes lo afortunados que somos de tener filósofos contemporáneos como vosotros, ¿no? Tener filósofos tan cercanos y que realmente miran el mundo y lo ponen en palabra y además lo ponen en acción, ¿no? Realmente es una gran suerte, ¿no?, el teneros, porque, pues os dedicáis a pensar, a mirar y luego pues sois sumamente nutritivos y generosos, ¿no? Ahí están todos los libros, todas las conferencias, el congreso. Yo en mi nombre y en el de muchos ciudadanos, os agradezco enormemente el esfuerzo intelectual primero y de reflexión, y después también el esfuerzo de ponerse a escribir o ponerse, pues a dar charlas y a compartir, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque efectivamente gracias a vosotros nos vais dando la mano para que vayamos apoyándonos en unas teorías que traéis bien fundamentadas, y estos dos libros son una verdadera maravilla, una guía, como decía, ¿no? Así que allá vamos, ¿no? Que cada vez somos más, esto no me cabe la menor duda. Yo vivo en un pequeño pueblecito y tenemos el grupo de Soberanía y Salud y vamos creciendo y es maravilloso, ¿no? Al principio éramos 8 o 10 y ahora llevamos por 80. Entonces, como está ocurriendo en mi pequeño pueblo, está ocurriendo en otro montón de lugares, y vosotros sois esos inspiradores, Manolo, Emilio. Así que muchísimas gracias. Yo quería ir ahora con Manuel, porque hay una parte del libro que me ha encantado, me ha gustado toda, pero hay una parte del libro que me la he leído varias veces
veces porque digo, esto es que se podría sacar y hacer un cuento para niños para que empezaran a comprender qué ocurre. Imagino, Manuel, que ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Cuéntanos Creo quiénes que son sí. Ripo y Soli. Me ha gustado muchísimo porque Ah, muchas veces sí, cuando buscamos esta sencillez de explicar con una metáfora se comprende todo sí, mejor, ¿no? Así que mm, preséntanos a Ripo y a Soli, que sí, yo sí, ya me he enamorado sobre todo del amor entre ellos, ¿no? claro. Bueno, hace tiempo que no lo leo, o sea, sé que llegó al final del libro, creo que está puesto como epílogo, y, y me surgió al leer un artículo, un buen día, un artículo donde el autor hablaba un poco metafóricamente de que eh, el capitalismo era como un gran monstruo con una cabeza que era la élite que de alguna manera estaba detrás gobernando, ¿no? Las corporaciones financieras, que la sangre del monstruo era el dinero, el capital. Sin el capital ese monstruo pues no podría vivir. Y hablaba también creo que de las extremidades, como que eran las instituciones. Bueno, en eso dije, uy, qué interesante. Yo creo que puedo extenderlo y buscar otros órganos y buscar las similitudes. Y ahora mismo no te puedo decir de memoria cuáles son, pero finalmente lo importante para mí fue que recrear el capitalismo como una especie de bestia o de monstruo que realmente no nació así. O sea, los orígenes del capitalismo, que Emilio bien desarrolla en determinado momento hace años, cuando él compartía acerca de crisis versus mutación, de que el capitalismo al principio se podía asemejar a un roedor, creo que luego con un felino, luego con un reptil. Bueno, esa progresión de reptil podríamos decir que ahora está convertido pues, en una especie de dragón malvado, ¿no? Por así decirlo, pero son los creadores los creadores somos los seres humanos y según lo hemos alimentado y con qué intención hemos buscado que ese capitalismo sea o bien para el servicio a la humanidad o para el servicio, los intereses egocéntricos de unos pocos, bueno, pues de alguna manera metafóricamente yo decía que si el capital es la sangre de ese monstruo, se estaba estancando cada vez más y acumulando como riqueza enorme en muy pocos seres humanos de esa élite que están en el centro de control de ese monstruo, que sería el cerebro, ¿no? Y que ese gran capital acumulado y estancado, bueno, en determinado momento podría provocarle una muerte a este ser, a Ripo. Ese Ripo tiene que ver con las iniciales de sus creadores, los ricos y poderosos, Ripo. Bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, ¿por qué no buscar el complemento? Ya Ripo tiene una vida limitada en determinado momento o decrecerá y se convertirá de nuevo en lo que originalmente quizá pudiera, las mejores intenciones para el capitalismo hubiesen pretendido, o bien desaparecerá y aparecerá a su vez otro ser que podríamos llamarle Soli, Soli por aquello de que sus creadores seremos las personas soberanas y libres. Entonces, metafóricamente, pues indiqué que en determinado momento es Soli, que ya había nacido como un bebé, frente al gigante Ripo. Bueno, Ripo estaba enfermando, estaba cada vez teniendo menos capacidad de seguir avanzando y tenía su tiempo limitado. Sin embargo, Soli está creciendo a mucha velocidad. Y si Soli crece tanto en determinado momento por el nivel de conciencia, por la masa crítica que se alcance, y Ripo al mismo tiempo puede decrecer en lugar de destruirse y de explotar y crear un caos enorme, podría decrecer y de ser un monstruo pasar a ser de nuevo un príncipe. Y ese príncipe es a lo mejor del capitalismo, con lo mejor del globalismo, llamémosle así, porque Soli de alguna manera representa los valores del globalismo, crear una sinergia entre capitalismo y globalismo, en el cual esa unión de Ripo y Soli, pues es esa historia de amor que tú has contado, ¿no? Así que bueno, sí, me gustó y por eso lo incluí. Incluso lo compartí con Emilio. Antes de incluirlo, le compartí un poco la historia y creo que también le gustó.
Sí, sí, muy, muy ingenioso y muy claro, ¿no? Porque al final yo cuando hablo con científicos y empiezan a decirme tecnicismos, ¿no? Pues de alguna manera digo, pues estará usted quedando muy bien con los académicos, pero el resto de la audiencia no se está enterando de nada, ¿no? Y al final yo lo que quiero es que en las entrevistas la audiencia pues se entere y realmente se empape y bueno, y se enamore de vosotros y se enamore de lo que estáis haciendo, pues para que sirváis de inspiración, ¿no? Entonces me pareció que lo de Ripoll y Solid era absolutamente fantástico porque deja muy, muy claro en 4 o 5 parrafitos pues estas sinergias, ¿no? Y efectivamente, o sea, no va a haber un término radical que veamos la rayita y vamos a empezar de nuevo, están conviviendo. Ahora Soli es chiquitita y Ripo es grande, pero Ripo cada vez es más chiquitito y Soli, bueno, más viejito y decadente, ¿no? Como dice Emilio, Sí, y Soli cada vez está más pizpireta, ¿no? Además, bueno, pues también el que sea femenino, ¿no? Que es lo que hablabas de sí. la parte de matriarcal, ¿no? Me ha gustado un montón. Así que muchas gracias también por esa facilidad, ¿no? Porque este es un cuento que podemos incluso contarles a los niños, ¿no? Y que vayan comprendiendo pues, que el mundo en el que han nacido tiene ahora mismo dos figuras, ¿no? Y bueno, pues que en una estamos, ¿no? En un sistema en el que de momento estamos ahí inmersos, pero que la otra va cobrando vida, ¿no? Y que la idea que tienen de voy a la universidad, después encuentro un trabajo, que ojalá que sea un trabajo fijo y qué tal, y pues posiblemente Soli les dé otras opciones, ¿no? Entonces es muy bello porque, claro, nosotros nos hemos educado en un sistema en el que los pasos estaban muy claros, ¿no? Cualquier papá o mamá lo que quería para nosotros era, pues efectivamente, que termináramos los estudios, universidad y después encontrar un trabajo y tal, pero un trabajo dentro del sistema y ahora mismo escuchaba el otro día en una conferencia que el 70% de los trabajos del futuro aún no existen. Entonces, el criar a los hijos, educar a los niños como nos educaron a nosotros no tiene ningún sentido, porque no van a saber qué hacer con su título, lo van a colgar en la pared y ahora que ahí pone que soy de esto, pero ¿qué hago con esto cuando Soli y Ripo se den la mano y empiecen a crear otros sistemas, ¿no? Así que me ha resultado muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Emilio, si os parece, para ir así un poquito con los dos, que me resulta muy interesante las dos partes. Emilio habla, que me encanta, de la economía del corazón, ¿no? ¿Cómo es la economía del corazón, Emilio, que planteas tú en tu parte del libro? Pues como a ti como a nosotros nos gusta ir a cuestiones muy prácticas, podría poner dos ejemplos, más que hacer una larga elaboración teórica de lo que, por otra parte, desde el punto de vista de la teoría, creo que la propia denominación economía del corazón lo dice todo, ¿no? Es decir, una economía que, como también en algún momento he compartido, dejara de ser economía para ser una especie de ecosi nuestra, ¿eh? Porque la palabra economía lleva la negación dentro, ¿no? Y lleva también la apropiación, el egoísmo de la mía, del mío, dentro. Es un término bastante curioso, por cierto, ¿no? Eso de economía. Entonces, la economía del corazón significa darle la vuelta al calcetín, avanzar hacia una una gestión de los recursos, en definitiva, que eso se necesita en cualquier colectivo, obviamente, pero que ni fuera con el no, sino que vaya con el sí, y que no sea con el mía, sino que sea con algo colectivo, de colaboración entre todos. A partir de ahí, como para dejar el desarrollo teórico y centrarnos en ejemplos prácticos, yo hablaría, por ejemplo, y son multitud de cosas, ¿no? Pero creo que estos dos lo ejemplifican bien. Eh, la mayoría de las personas vivimos en entornos actualmente, desde luego la mayoría de las personas que van a escuchar, que están escuchando este encuentro en directo y van a acceder a este vídeo, vivimos en contextos donde hay una convivencia difícil para una de las partes, una convivencia entre grandes centros comerciales, propiedad de grandes corporaciones multinacionales, y el pequeño comercio. Y ese pequeño comercio está ahí, resistiendo, por decirlo de alguna forma, y pasándolo mal. Y además cada nuevo apretón de esta humanidad que está en proceso de transición dificulta todavía más la subsistencia de ese pequeño comercio. Todo lo que hemos vivido de la mano de la crisis sanitaria, evidentemente al pequeño comercio le ha dado un palo enorme y, bueno, y ha subsistido lo que ha subsistido con muchas dificultades. Pues bien, cuando miramos esta realidad con conciencia, deberíamos darnos cuenta
que cada euro que sale de nuestro bolsillo y lo gastamos en esos centros comerciales van al bolsillo de esas corporaciones, de esos ricos y poderosos, ese ripo al que hacía referencia hace un momento Manolo. Bueno, eso es una opción. Yo necesito algo y ese algo voy y lo adquiero para cubrir mi necesidad en ese centro comercial que pertenece a una gran corporación multinacional. Pero hay otra opción, que es decir, no, yo ese euro no lo voy a gastar en la gran corporación, no se lo voy a dar a esa gran corporación, se lo voy a dar al pequeño comercio, que además es una persona, son familias que viven en mi entorno y que están en mi comunidad. A partir de ahí aparece la mente concreta, ¿no? Y la mente dice, ya, pero oye, ten en cuenta una cosa, es que en el centro comercial puede que me encuentre lo mismo a un precio más reducido de lo que me puede dar ese pequeño comercio. Bien, a partir de ahí tiene que entrar el corazón en marcha. Tiene que entrar el corazón para darse cuenta de que finalmente lo aparentemente barato sale caro. Porque cuando nos ponemos en manos de esas grandes corporaciones, la realidad es que esas grandes corporaciones tienen estrategias de precios muy bien elaboradas que a veces juegan con el corto y con el medio plazo, que para ganar mercado, para ganar clientes en momentos concretos, no hacen una reducción de precios por debajo de los estándares, pero para que tú te vayas habituando a ello. Con lo que además le van quitando cuotas de mercado al pequeño comercio, que además, para colmo, va desapareciendo, con lo cual se van quitando competencia. A partir de ahí, esa mente concreta debe ser sustituida por el corazón. Y ese corazón, ¿qué nos dice? Pues mira, yo estoy dispuesto a pagar un 5% más, estoy dispuesto a pagar un 10% más, con tal de mantener ese comercio local, ese comercio de proximidad. Que es verdad que a lo mejor me cuesta un 5, un 10, incluso un 15 o un 20% más, por irnos a extremos, ¿no? Pero que me está dando un servicio de proximidad que esa gran corporación nunca me lo va a dar. Porque cuando voy a esa gran corporación, por ejemplo, por poner un ejemplo, a comprar un móvil o a comprar un portátil, cada vez que voy hay una persona distinta, hay un dependiente distinto, hay alguien que yo no conozco y además normalmente que no sabe de verdad de la materia, porque hay una gran rotación de personal, porque hay mucha precariedad en el empleo, etcétera, etcétera. En cambio, cuando voy a ese pequeño comercio que está cerca de mi casa y que, por ejemplo, es una tienda de informática, ahí me voy a encontrar a las mismas personas que desde hace muchos años están llevando esa actividad. Y esas personas me tratan con cariño, me conocen por mi nombre, me dan consejos, me orientan, me solucionan problemas sin cobrarme, más allá de que, claro, si compro un aparato, el aparato me lo tengan que cobrar. Es decir, que finalmente cuando a este tipo de cosas nos acercamos con el corazón y no con esa mente concreta economicista, la realidad es que la decisión tomada por el corazón de una apuesta al comercio de proximidad es mucho más sensata, es mucho más lógica y hasta es mucho más económica y eficiente que la apuesta por las grandes corporaciones. Fíjate qué ejemplo tan sencillo. Es un ejemplo que personalmente lo tengo muy elaborado porque vivo por una zona que está llena a pocos kilómetros de muchos centros comerciales, pero subsisten esos pequeños comercios. Y es un tema que en compromiso, en conciencia conmigo mismo, tengo absolutamente claro, que he meditado mucho y que he reflexionado mucho. La conciencia conlleva una apuesta por ese pequeño comercio que además, insisto, no solamente es una apuesta consciente, sino que cuando lo meditamos de verdad es una apuesta inteligente en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Es un ejemplo de economía del corazón. Y otro ejemplo de economía del corazón es la forma de relacionarnos con los demás. Hay que tener en cuenta que la economía todo lo impregna. De hecho, desde hace ya tiempo hay muchos autores que dicen que estamos en una situación que ellos denominan la economía mundo. La economía mundo. ¿Por qué la economía mundo? Porque todo está impregnado de la economía. La política está impregnada de la economía. Las artes mercantilizadas están impregnadas de la economía. La economía es una especie de fragancia que todo lo impregna, por decirlo de un modo metafórico. Pues bien, a partir de ahí, siendo consciente de eso, la economía del corazón nos lleva a hacer un planteamiento nuevo, coherente con lo que somos y que transforme la realidad. La economía de las grandes corporaciones, la economía de los ricos y poderosos a los que hacía referencia Manolo, es la economía de la especulación,
y es la economía sobre todo y fundamentalmente de la competencia y del cortoplacismo. Aquí ahora ganar lo más posible en el menor tiempo posible y meter en el sistema y meter en la dinámica vital de cada persona la competencia. Pues bien, la economía del corazón es una apuesta por la cooperación, no por la competencia, sino por la cooperación. El darnos cuenta de que la vida no evoluciona por la selección de las especies. La vida, cuando analizamos la naturaleza, cuando analizamos el universo, la vida no se despliega por la competencia, no se despliega como nos han querido engañar con la selección de las especies y con la supervivencia del más fuerte, ¿no? La vida es cooperación. En este planeta Tierra la vida surge por cooperación entre células. En el firmamento la vida surge por cooperación a grandes escalas. La base y el fundamento de la vida es la cooperación. Y la cooperación significa la mano tendida, la cooperación significa la solidaridad, la cooperación significa hoy por ti y mañana por mí. La cooperación significa, en definitiva, el compromiso para sacar lo mejor de uno mismo y ponerlo al servicio de los demás. Y esto se manifiesta en todo, también en la economía, también a la hora de afrontar nuestra propia actividad laboral, también a la hora de valorar cuáles son nuestros dones y talentos y adquirir un compromiso para poner en marcha proyectos emprendedores que sean coherentes con esos dones y talentos que cada uno tiene, porque cada uno tiene lo suyo. Y posiblemente hay una época de transición en el sentido que estamos todavía con la actividad laboral antigua, entre comillas, pero ya empezamos también a hacer una apuesta cada vez más intensa por esos proyectos emprendedores. Y no se trata a veces de decir, dejo lo uno para inmediatamente comenzar lo otro. Oye, puede ser que a lo mejor vaya comenzando la alternativa, vaya comenzando lo nuevo y ya llegará el momento a lo mejor de prescindir por completo de lo viejo, ¿no? Pero en definitiva es una economía que tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la mirada amiga, tiene que ver con no percibir al otro como un sujeto donde nosotros proyectamos nuestros miedos, nuestros recelos, el distanciamiento social, el alejamiento de la gente, el temor de los demás, sino que es una economía colaborativa, es una forma de ver la vida que realmente es la que nos realiza plenamente como personas y la que nos da una vida plena. Creo que estos dos ejemplos, tanto lo que tiene que ver con la compra de proximidad como con esa más filosófico pero muy realista, porque esto tiene una práctica cotidiana inmensa, ¿no? de relacionarnos con los demás, no desde la competencia, sino desde la cooperación y desde la colaboración. Creo que son dos muestras bastante claras de lo que significa la economía del corazón. ¡Wow! Olé. Ole, Emilio, bellísimas palabras. La economía de corazón podemos extrapolarla a todo también, ¿no? O sea que realmente a todo. Muy bien, me encanta escuchar estas palabras. Espero que muchísima gente las escuchen para que se dé cuenta de que esta economía del corazón tenemos que aplicarla a todo, ¿no? A comprar en nuestro barrio, pero también a tender la mano al otro y también a cogerme el coche, ir a verte y soltar el teléfono, el WhatsApp, acercar corazón a corazón, ¿no? Bueno, decía, el prólogo me ha gustado muchísimo. La verdad es que este libro no tiene desperdicio. Ahora nos vas a contar, Manuel, dónde lo podemos encontrar, porque es gratuito. El prólogo de Germán Martín hace un resumen sobre los pilares del localismo y está un poco hilado con lo que hablábamos ahora, ¿no? Conciencia, compromiso, era de cambio, evolución y el camino de la vida sencilla. Y por ahí quería hilar, Manuel, con individualmente, ¿no? En este apartado que tienes sobre qué podemos hacer individualmente, ¿cómo es este camino de la vida sencilla? Bueno, la vida sencilla me trae muy buenos recuerdos, ya que en su momento, a petición de Emilio, iniciamos, porque éramos un grupo de personas del Círculo Sierpes en Sevilla, que bueno, nos reuníamos y en principio el grupo se llamaba Grupo para la Suficiencia Personal y la Autosuficiencia Comunitaria. Pero finalmente nos dimos cuenta de que era muy largo ese nombre y que era todo más sencillo, que realmente estábamos allí para aprender sobre la vida sencilla. Y bueno, durante 3 años tuve el honor de coordinar ese grupo, que hoy día, más de 10 años después, continúa su trayectoria. Y bueno, como anécdota a la economía del corazón, quería añadir que en su momento, después de un tiempo, me di cuenta que el libro 1 de Emilio, el título que lleva es Expansión Consciencial, Economía del Corazón.
precisamente las iniciales de ambas frases coinciden con las iniciales del nombre de Emilio Carrillo, ¿no? Se lo comenté a él, digo, mira, que no es casualidad, ¿no? Qué causalidad, qué expansión consciencial y economía del corazón son el fundamento y la base del libro 1, que en cuanto a poder adquirir o poder leer el libro, sí que es verdad que es gratuito. Inicialmente, junto con el editor, vimos que los derechos de autor podían donarse a una causa solidaria. Se publicó solamente en formato libro electrónico, pero bueno, tanto La huelga tranquila como Glocalismo, una vez que los derechos de autor quedaron disponibles para que fuera gratuito, pues no tengo una página web específica para ello, pero sí que lo pude colgar en una plataforma que se llama ISU, ISSW, ISSUU. Con lo cual, al poner Glocalismo ISU, directamente sale. Y al entrar en Glocalismo se puede ver que está por separado. Libro 1, Emilio Carrillo; libro 2, Manuel López, pero también aparecen 3 guías, las guías para el siglo XXI. 2 de ellas están sacadas de Glocalismo, están un poco más completa, un poquito más completa y ordenadas. La guía primera tiene que ver con los gobiernos de conciencia, la educación para la unidad mundial y la economía cósmica. Y el libro 2 tiene que ver con la preservación de la vida sobre la Tierra, incluida la humanidad. Luego hay una tercera guía que es Inmortalidad y Eternidad, que es un libro aparte, que por cierto este libro ha dado lugar a que me sirviera de inspiración para una de las ponencias que tuve la oportunidad de compartir en el Congreso de Conciencia Sociedad Distópica, que ha derivado en otro término que el nombre que ha surgido es bioconsciencia, que tiene que ver con la bioconservación consciente del ser humano ante lo que acontece y sobre todo ante la amenaza de lo que el transhumanismo promueve en relación a conducir a la humanidad de alguna manera a través de las tecnologías hacia un poshumanismo donde el ser humano se va deshumanizando cada vez más, ¿no? Hay una abducción cada vez mayor por parte de estas tecnologías. Pero bueno, retomando un poco, me he salido, tengo esa cuestión de que a veces me voy por las ramas. Pero sí, tú me hablabas del prólogo, de Germán Martín. Germán Martín lo conocí a través de un buen amigo, Víctor Brosa, y Germán, autor de una novela. Me encantó leer no solo su novela, sino algunos artículos que él compartía también en algunas cuestiones relacionadas con la voz de la conciencia, ya que Víctor Brosa, Germán Martín y Robinson Devia, desde Colombia, había una colaboración en relación al movimiento de Colombia para expandirse no solo por Latinoamérica, como así ocurrió, sino también por Europa. Entonces, bueno, Germán sí que es verdad que plasmó un prólogo muy acertado, se leyó las más de 400 páginas que componen los 2 libros y bueno, me sentí muy agradecido de su aportación altruista y bueno, sí que la verdad es que bueno, es una persona que también me gustaría volver a contactar con ella. Lo intenté no hace mucho, pero el correo electrónico quizá lo haya cambiado, ¿no? Pero sí que a través de Víctor podría volver a contactar en el caso de querer actualizar Glocalismo y por qué no. A ver si esa entrevista que pudiéramos hacer presencialmente también pudiera estar Germán con nosotros. Pues sería un gran regalo porque la verdad es que entre los 3 habéis creado un libro que da gusto leer y sobre todo muy inspirador, ¿no? Yo lo he imprimido y lo tengo señalado. Esto lo tengo que llevar a Serenidad y Salud a la próxima reunión. Esto se lo tengo que mandar a tal. Esto para los niños lo puedo adaptar cuando dé algún curso. Así que muchísimas gracias porque es de gran inspiración y espero que con esta entrevista mucha gente se vaya a este espacio. Yo debajo en el textito voy a recordarles la plataforma para que vayan a buscarlo. Es un libro además de código abierto, ¿no? Que vuestra generosidad pues es una economía del corazón. Emilio, por supuesto que sí. Y pues eso, no cuesta dinero, imprímetelo. Yo creo que es mejor impreso, ¿no? Porque para mí las cosas impresas llegan más al corazón, ¿no? Esto de tumbarme en la cama y ponerme a leer hojitas, pues como que me impregno más. O sea que os animo a imprimiros y una vez que esté impreso y te lo leas,
pásalo, ¿no? Intercámbialo, regálalo, sería un gran regalo para cualquiera que lo reciba. Bueno, se nos va agotando el tiempo y yo quería que terminarais vosotros con algunas frases inspiradoras que queráis comentar con la audiencia, ¿no? Que pues a raíz del título, ¿no? Piensa y siente globalmente, actúa localmente, con lo que tú le añadiste, que era y actúa individual y grupalmente, ¿no? O sea, para mí esto es un poco como el resumen. Tenemos que volver a decir yo sí puedo, yo voy a dar el paso, el que yo compre en la tiendita de al lado tiene un efecto y una huella en la economía global, o sea, no voy a quitar importancia, ¿qué más da que compre? Sí, son 2,10 €, 2,10 € tuyos, 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 hacen mucho dinero al final y sostienen a esta tiendita, ¿no? Entonces, pues esto, me gustaría que terminarais vosotros con un final que anime a la gente a leer este libro y a ir a esta economía local. Si me Pues lo por mi permites, parte, Emilio, sí, sí. me gustaría que tú cerraras. Yo muy brevemente voy a compartir algo que de alguna manera resume lo que el título y el subtítulo de Glocalismo aportan y tiene que ver mucho con lo que Emilio ha compartido acerca de la cooperación. Hemos hablado de Ripo y Soli. Ripo, de alguna manera, hoy día, que ya el término distopía está bastante asentado y es muy conocido, bueno, Ripo representa lo que es la distopía y Soli representa lo que es la utopía, ¿no? O la visión del mundo que queremos. Es otro concepto que me gusta usar cuando en Glocalismo pues expreso de alguna manera un sentimiento que no es mío, ni mucho menos, sino que es de la gran mayoría de los seres humanos de este planeta. Entonces, Emilio también lo ejemplifica muy bien actualmente con la analogía del tren, del tren que tiene la evolución de la humanidad, va sobre dos vías, la vía de la distopía y la utopía, ¿no? De alguna manera Ripo y Soli podrían ser analógicamente lo mismo. Pero bueno, sintetizando, la cuestión del compartir sería la cuestión que tiene que ver con qué hacer grupalmente. Es necesario que no solamente desde casa y en nuestro día a día con nuestra familia pongamos conciencia en el consumo responsable, el consumo consciente, un estilo de vida saludable, evidentemente, todo lo que hagamos a nivel local. ¿Y qué más local que nuestro propio cuerpo biológico, que debemos considerar un templo sagrado, donde no introducir tecnologías, ni chips, ni nada que pueda ser invasivo sin nuestro consentimiento? Y por tanto la preservación y el cuidado y el estilo de vida que tengamos también procura un cuidado hacia la madre tierra. Y por tanto ese sería mi resumen, ¿no? El qué hacer individualmente, pues el consumo responsable, consumo consciente, estilo de vida saludable. ¿Y qué hacer grupalmente? Pues la cooperación y el compartir los dones y talentos que tan magníficamente Emilio lleva muchísimos años explicando acerca de este asunto. Y por mi parte, pues nada más, muy, muy agradecido. Gracias, Manuel. Y todo esto que comenta Manuel lo tenéis desglosado, muy, muy, muy desglosadito en el libro. Así que a leer, chicos. Vamos con Bueno, Emilio. un detalle más, si alguien tiene dificultad, porque he visto en ISU, que no sé por qué, estoy viendo en Download de lo que es descarga, parece que hay algún problema y a mí no se me descarga, no lo sé. Si alguien está interesado en descargar los libros para imprimirlo, como dice Leonor, en el propio libro, que se puede leer en pantalla como si fuera un ebook, se puede leer, pero si se quiere imprimir, en lo que es el principio, en contactar con el autor, aparece mi correo electrónico, que es glocalismo@gmail.com. Pues si alguien tiene dificultad y no lo puede descargar directamente, me puede mandar un correo y yo le envío el archivo del libro sin ningún problema. Muy bien, fenomenal. Gracias por tu disponibilidad, Manuel. Vamos allá, Emilio, con ese cierre inspirador para las personas que están escuchándonos. Pues después de todo lo que hemos comentado, Leonor, poco que añadir. Aunque sí hay un término que hemos usado muchos términos, vamos a decir, de conciencia, desde el corazón a la cooperación, pasando por otras muchas cosas. Creo que en lo que hemos compartido entre los tres, el diálogo que hemos mantenido, también ha estado presente algo que no hemos usado el término, pero que ha estado ahí, que es la vida sencilla, la sencillez. Manolo ha hablado de ese taller de vida sencilla que él puso en marcha y que efectivamente se sigue desarrollando periódicamente
muchos años después. Esa sencillez es fundamental. Y yo ligaría todo ello, y es la expresión que no ha aparecido y me gustaría que no termináramos sin que apareciera, con la alegría, la alegría. Percibo que hay ya no solamente mucho miedo, mucha inseguridad, mucha inestabilidad, muchos temores en la sociedad actual, sino que también percibo que falta alegría, falta esa chispa que nos haga vivir con una sonrisa, que nos haga vivir con una mirada alegre y con un corazón alegre todos estos acontecimientos. Y yo haría un llamamiento precisamente a la alegría, a ser conscientes de que todo esto es una maravillosa oportunidad. Si estamos hablando de distopía, estamos hablando de ese ripo al que ha hecho referencia Manolo, estamos hablando de unos engranajes que funcionan como funcionan, pero a su vez deberíamos darnos cuenta que eso es una gran oportunidad para lo que precisamente aquí modestamente hemos hecho entre los tres, es decir, hacer una reflexión consciente que nos lleve a una nueva forma de vida, a una forma distinta de vivir, que por supuesto que es mucho más coherente con lo que realmente somos. Y creo que esto nos tiene que llenar de alegría. Es decir, a lo mejor si estuviéramos en una situación, por decirlo de alguna manera, como más tibia, a lo mejor la confusión podría ser incluso mayor. Pero habida cuenta de que estamos en una situación que es muy tensa, donde ese huracán al que yo hago referencia no está calmado, sino que es un huracán que va cada vez a más y que su aceleración es creciente, eso en lugar de llenarnos de enfado, en lugar de llenarnos de miedo, en lugar de llenarnos de tristeza, lo que lo tenemos que ver es como una inmensa oportunidad. La vida nos está dando una oportunidad a cada uno personalmente y al colectivo como humanidad de vivir de una manera distinta, de que a través de esos conflictos, a través de esas tensiones, podamos ver de verdad lo que somos, podamos reflejarnos en ese espejo para darnos cuenta de que lo que hay dentro nuestro no comulga con eso, no está en comunión con eso, que esa vida plena, esa vida abundante, que hay algo en mí, en ti, en todos los seres humanos, que es una legítima aspiración, es una aspiración posiblemente no ya de la mente, sino del alma, ligada al corazón del que hemos hablado. Bueno, pues todo eso, lo que estamos viviendo es una gran oportunidad para tomar conciencia y a partir de la toma de conciencia para una acción. Y una acción que además, como está ligada a la alegría, es una acción creativa, que es de lo que hemos hablado aquí. No es una acción basada en la lucha, en la confrontación, en la pelea contra lo viejo, no. Es una acción alegre, es una acción creativa y esa alegría y esa creatividad son exponentes de nuestro verdadero ser. Y a partir de ahí, que esto es como corolario final lo que quiero añadir por mi parte, Leonor, que vivamos estos momentos, aunque pueda parecer paradójico ante tantos removimientos, los vivamos con alegría, porque son una maravillosa oportunidad para expresar lo que somos y para vivir en consciencia con lo que realmente somos. Ajo. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Manuel. Y nos emplazamos para el próximo encuentro en persona. Un abrazo fuerte. Gracias.